Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en el norte, en Temuco, en el sur, Viña del Mar, Valparaíso, en la quinta región, Santiago, los que nos siguen también por pauta.cl o por Spotify, les doy la bienvenida a mi jardín. Yo, de hecho, como todos los lunes, estoy caminando desde mi jardín al patio de la escuela, porque me gusta sentir la vibración, la vitalidad del colegio. Ahí se escucha ya la campana del recreo y cada vez que cruzo al patio de la escuela me encuentro con ella y me gusta oír su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Esta afirmación rotunda de Gabriela Mistral, que el niño se llama ahora y que no se puede hacerlo esperar, la usé en una columna que publiqué en el Mercurio hace unos días atrás, a partir de lo que está pasando en Atacama y lo que parece ser que vaticina o prepara una crisis bastante importante en el sistema educativo, es decir, lo que está pasando con aquellos liceos que ya entraron en el cambio en la llamada desmunicipalización a través de los servicios locales de educación. Este tema se viene a sumar a otros temas importantes que están golpeando el sistema educativo. Ya hemos hablado de varios de ellos aquí en el programa. Hemos hablado de la crisis por la baja presencialidad de alumnos, muchos alumnos que se perdieron del sistema, la exclusión escolar, problemas de convivencia, la destrucción, diríamos, hay que decirlo, destrucción de la educación pública, todo lo que ha pasado con el Instituto Nacional y otros liceos emblemáticos. En fin, de todo eso hay que conversar y Gabriela Mistral, si estuviera viva hoy día, estaría extremadamente preocupada y alertada, justamente por lo que ella decía. Los niños se llaman ahora y si la educación no responde a esa urgencia, estamos en graves problemas como país. Y es por eso que he invitado a conversar conmigo hoy día aquí en el patio de la escuela a una persona que sabe mucho de educación, que ha estado implicado en la educación a fondo como investigador, pero también como ministro de Educación desde el año 2011 al 2013, fue director del Centro de Estudios Públicos y actualmente, de nuevo en educación, pero en educación superior, como rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harold Beyer, Desde el Jardín. Harold, un gusto de conversar contigo esta tarde. Hola, Cristiano. Un saludo para ti y para todos los auditores y televidentes. Harold, lo primero que quiero preguntarte, a ver, lo que está sucediendo en Atacama, lo que hemos visto en estos días, ¿te sorprende? ¿O tú pensabas que podía pasar a partir de lo que tú sabías de todo lo que iba a ser el proceso de desmunicipalización en curso? No, no me sorprende nada. De hecho, yo fui al Senado con Silvia Aguirre, otra experta en educación, en septiembre del 2016, e hicimos una presentación donde advertíamos los riesgos del proyecto que se estaba llevando adelante. La razón relativamente simple, ¿no es cierto?, es que se le entrega el poder de gestión a un aparato burocrático que no tiene parangón en la experiencia comparada. Esto es una dirección nacional que está sentada, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Educación, de la cual dependen 70 en régimen, 70 directores locales de educación que administran los distintos planteles escolares.
Y la verdad que por distintas razones que estaban en el articulado del proyecto de ley, que después no se enmendaron a pesar de las críticas, era poco probable que esto funcionase bien. Por supuesto, no quiero decir que iba a funcionar siempre mal, pero en muchos servicios locales esto no iba a funcionar relativamente bien, porque no había capacidad de gestión, porque se apartaba la comunidad de la gestión educacional, porque esto dependía muchas decisiones del nivel central en vez de depender del nivel local, etcétera, etcétera. Había muchas razones que hacían prever que esto no iba a funcionar bien. Y sin embargo, Jaime Bea, de la Dirección de Educación Pública, dice que en realidad aquí no hay problemas como estructurales de esto, sino que la situación se explica, lo estoy citando, porque hubo insuficiente capacitación o capacidad de los funcionarios para llevar adelante este proceso. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación o crees que es más que eso? O sea, la verdad es que el proceso se diseñó para que la transición se traspasara a funcionarios que estaban en los municipios sin mayor control a estos nuevos servicios locales de educación, en vez de haber partido con una selección de funcionarios de gran nivel, digamos, que es lo que requiere, creo yo, la educación pública. Nada de eso se hizo. Entonces, cuando se dice que esto es falta de capacitación, yo creo que esconde el problema de que no se diseñó los sistemas locales de educación para que tuvieran las capacidades que se requerían. Y muchas veces las capacitaciones, sobre todo con las imperfecciones que conocemos en materia educacional, son modestas para poder generar las capacidades que se requieren. Entonces, la propuesta que yo recuerdo Silvia Izaguirre y yo hicimos en el Parlamento es partir realmente de cero. Si se quiere hacer esto bien, partir con las competencias adecuadas desde un principio. Eso no se logró. Un ejemplo, porque uno de los debates que están en esta materia, ¿no es cierto?, es que la infraestructura es insuficiente. Según la auditoría que hizo el propio Ministerio de Educación, el 38% del presupuesto para infraestructura se ejecutó el año 2022, solo el 38%. Todos los demás recursos no se ejecutaron. Entonces, claro, uno dice, bueno, es razonable que si se asignaron 10 o 100 para efectos prácticos, porque se estimó que se requería invertir 100 y se invierten solo 38, es imposible que se vayan resolviendo los problemas, digamos. Bueno, y como ocurre en Chile, empieza la tirada de pelota, uno se tira la pelota al otro, y el ministro Cataldo dice primero que esto no es responsabilidad del gobierno, sino del Estado, y también se insinúa que esto venía desde el gobierno anterior. ¿Qué piensas tú de ese juicio? O sea, yo creo que eso es esconder, tirar la pelota para el córner, para seguir usando la analogía futbolera, digamos, ¿no es cierto? Hay que pensar que este servicio en particular, el de Atacama, recién partió el 2021. O sea, le tocó las postrimerías del gobierno anterior. En el 2022 pasaron todas estas falencias bajo la responsabilidad del actual gobierno, ¿no es cierto?, que yo acabo de mencionar, que además tienen muchas otras falencias en recursos, en la rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Pero además, el problema de fondo, creo yo, es el diseño original del sistema. Y eso es lo que no ha cambiado. Sigue siendo un aparato burocrático tremendamente centralizado, sin participación de los padres, sin participación de los más interesados, por así decirlo, en que esto funcione bien. En esta región además se da la particularidad, a diferencia de otras regiones donde la oferta pública es muy grande, porque muchas veces se dice, oye, hay una competencia de la educación particular subvencionada que afecta a esto. Pero el 63% de los alumnos en esta región van a la educación pública, entonces tampoco hay un problema de que los alumnos sean dispersados en la educación particular subvencionada, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay un problema muy puntual que refleja las falencias, creo yo, de un diseño que originalmente fue advertido como insuficiente y que se perseveró en esa tendencia sin aprender de la experiencia acumulada que tenía el país con la gestión municipal. Harold, ¿y tú estabas de acuerdo con la idea de la desmunicipalización de los colegios? Yo, antes de ser ministro, fui presidente de una comisión de expertos bastante transversal
donde estaban, por ejemplo, José Joaquín Brunner, habían profesores, estaba Mariana Elwin, José Pablo Arellano, y muchas otras personas, alcaldes, donde llegamos a un acuerdo en torno a un proceso que aprendía de la gestión municipal y que establecía directorios, organizaciones que tenían directorios con mucha ascendencia en la comunidad, que nosotros estimábamos que eran los más interesados en asegurar una educación de calidad. Y esa propuesta es muy distinta, de una naturaleza muy distinta, porque ese directorio nombraba al director ejecutivo de la corporación, por así decirlo, se nombraba a los directores de los colegios con mucha más autonomía y se percibía entonces, se compatibilizaba, por así decirlo, interés local con una gestión moderna. Cuando yo fui ministro intenté promover esta idea, digamos, y no recibí respaldo en la oposición porque se quería en ese entonces una educación mucho más centralizada, que yo creo que es un error. En todas partes del mundo se están buscando soluciones locales para la educación, más que dependencias de un aparato burocrático que depende finalmente del Ministerio de Educación, que no tiene ninguna capacidad real de gestionar la educación y que además es muy poco sensible a los intereses de las comunidades. ¿Qué ejemplo habría o podría haber algún modelo en el mundo que uno podría haber dicho, habría que mirar ese modelo y apuntar en esa dirección y no en la dirección en la que estamos ahora, donde uno podría, uno o dos modelos que puedan ser interesantes de estudiar? Hay modelos exitosos de carácter municipal, por ejemplo, Finlandia, o si uno quiere, Países Bajos. Hay modelos de distritos escolares, a mí personalmente me gusta el de Canadá, creo que eso está bien organizado, logra equilibrar bien una gestión moderna con participación local, digamos, pero sin dependencia de un aparato burocrático central. En fin, digamos, hay muchos modelos, los modelos más centralizados se han ido acabando, por todos los problemas que estos generan, y yo diría que hay tres ejemplos distintos con matices, digamos, con modelos distintos, pero que son buenos arreglos institucionales de carácter local, pero con una gestión profesional y moderna muy, muy característica. Harold, estoy conversando y caminando aquí en el patio de la escuela con Harold Belle, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex ministro de Educación, sobre esta crisis que ha estallado en el norte. A ver, ¿qué es lo que crees tú que va a pasar? Porque se supone, a ver, el proceso tiene que seguir. Hay legisladores que están planteando revisar todo esto. ¿Cuáles son los escenarios posibles, realistas, hoy día? Mire, yo creo que hay que hacer una combinación. Nosotros en su momento, cuando hice esa presentación que comentaba en el Senado, vimos municipios que lo estaban haciendo muy bien. Y nosotros decíamos, ¿por qué no potenciar esos municipios, hacerlos crecer, que tomen a través de un directorio, digamos, ¿no es cierto?, otras comunas, mantener en algunos casos los servicios locales de educación y tener un modelo más mixto que vaya ensayando para asegurar después de algunos años un estudio bien adecuado que nos diga cuál es el modelo mejor, claro, digamos, para organizar la educación pública. Pero claro, aquí se prefirió un modelo totalmente digamos, ¿no es cierto?, con una característica que ya vamos, el próximo año se van a adicionar 11 servicios locales de educación, según el presupuesto, digamos, va a llevar esto a 38, sin claridad respecto a qué es lo que está pasando y si está funcionando bien, en vez de haber probado con distintos modelos, haber elegido después el mejor y haberse expandido de esa manera. Yo creo que eso es lo que invitaba, digamos, una cosa menos ideológica, más de experimento, de ensayo y de error, antes de tomar un camino tan definitivo como el que se tomó, que creo que tiene muchos problemas. Podríamos estar, visto que se van a ir implementando, como tú lo dices, en distintas comunas, etcétera, y lugares del país, en presencia de una suerte de Transantiago la educación. Perdona que use esa metáfora tan fuerte, pero... Sí, yo creo que hay un riesgo grande de que esto suceda.
Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? En aquellas regiones donde estos servicios locales no están funcionando bien, las familias están arrancando, entre comillas, permítame esa expresión, a la educación particular. Mm. Y la educación pública se está achicando, digamos. Hoy día el 35% de la matrícula en el país es, eh, es pública solamente. Mm. Eso en 1920, en 1990, para darles una referencia, era 58%. Y se ha acelerado en el último tiempo, producto de estas experiencias, algunos de estos traspasos. Ahora, en la tercera región, donde hay mucha predominancia de educación pública, está hoy día prohibido crear nuevos colegios privados, digamos. Entonces no se produce ese desborde, por así decirlo, hacia el mundo particular, y las familias quedan en el peor de los mundos, porque quedan atrapados en un mal diseño. ¿Y esa prohibición tiene que ver con la implementación de este modelo? ¿Iba cumplido esa ley? Es de la ley de inclusión, así llamada ley de inclusión, que prohibió la selección en los liceos emblemáticos, que es la otra tragedia de la educación pública, porque si algún orgullo tenía la educación pública, ¿no es cierto?, eran los liceos emblemáticos, con transmitir de que no había ningún valor en estos liceos porque seleccionaban por mérito académico, digamos, perdieron su estatus, su autoestima, esos liceos se vinieron abajo. Y claro, esa es la otra tragedia de la educación pública. Hoy día no llenan sus cupos, no están sirviendo de vehículo de movilidad social como en su momento. Solo un dato, hoy día en las universidades y carreras más selectivas son menos los alumnos de la educación pública que van a esas carreras y universidades más selectivas de lo que era hace 10 años, en gran medida porque ya estos liceos no alimentan a esas carreras y universidades más selectivas. Y contradicción y paradoja, ¿no? Un modelo que pretende darle más fuerza a un Estado centralizado termina perjudicando a la educación pública. Es decir, hay una contradicción muy grande ahí. Así es. Ahora, por supuesto, la educación pública venía cayendo en términos de matrícula. Digamos. Eso te iba a preguntar. Había una caída de la matrícula, sí, hay que decir. Venía cayendo, pero todas estas soluciones buscaban detener esa caída y todo indica que la han ido acelerando. Si esa es la paradoja. Estoy en el jardín, en el patio de la escuela, conversando con Harold Beyer, ex ministro de Educación y rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. A ver, estamos ante, digamos, tenemos varios frentes en educación. Dijimos que, por un lado, el desplome de los liceos emblemáticos, bueno, el fin, o sea, la catástrofe de liceos tradicionales como el Instituto Nacional. Asumémosle ahora lo que está pasando en Atacama y que probablemente se va a producir también en otras regiones o localidades del país. ¿Qué es lo que habría que hacer para evitar la tragedia, digamos, o sea, la decadencia final de la educación pública en Chile? Porque esto hacia eso va, ¿no? A ver, yo creo que hay que instalar un modelo de gestión de la educación pública que esté más en línea con lo que es la experiencia internacional. En ese sentido, yo creo que es políticamente muy difícil cambiar la inercia que lleva los servicios locales de educación, pero debería generarse un consenso parlamentario para buscar modelos alternativos, flexibilizar la tendencia que se está observando y decir de una vez por todas vamos a profesionalizar esta educación. Eso no ha ocurrido, hay muchos nombramientos políticos en estos servicios locales de educación. La alta dirección pública para estos efectos ha sido, entre comillas, engañada, ¿no es cierto? Porque hay mucha presión local, de caciques locales para poner a sus, por así decirlo, a sus adláteres. Se genera entonces una situación muy perversa. Las familias, que indudablemente son muy astutas, digamos, se dan cuenta de esto y dicen, bueno, yo tengo una educación particular subvencionada al lado, no voy a seguir con esta tendencia, no me voy a sumar a este carro de nombramientos políticos, de mala gestión. Tengo colegios al lado que a lo mejor no son mucho mejores, pero funcionan ordenadamente, digamos, no tienen todas estas interrupciones que tiene la educación pública. Yo creo que la única forma es seguir los modelos de países que han sido exitosos y tener un nombramiento muy profesional, una gestión acabada,
y moderna de esta educación, y si no, se va a ir extinguiendo naturalmente, salvo en regiones donde no hay mucha oferta de colegios particulares. Entonces eso sería una tragedia, creo yo. Y yo creo que hoy día nos damos cuenta de que permitir experiencias como la del Instituto Nacional, del Carmela Carvajal, Eduardo de la Barra, digamos, en Valparaíso, digamos, que eran colegios que generaban en muchas familias motivaciones académicas para esforzarse, perseverar y poder postular esos liceos, ¿no es cierto?, tienen que volver a instalarse en Chile. Fíjense ustedes que en Inglaterra, que en los 60 acabó con este tipo de liceo, hoy día están algunos de vuelta. Francia, de donde nacen estas ideas, nunca renunció a estos liceos selectivos, digamos, ¿no es cierto? Porque hay un valor en ellos, digamos, y la educación pública es particularmente sensible a la existencia de este tipo de liceos. Entonces hay que volver atrás algunas reformas y otras creo yo que hay que instalar una gestión apropiada, modelos que hay en el mundo, digamos, ¿no es cierto?, y que se puedan imitar adecuadamente y no estas invenciones nacionales que están muy poco probadas. Y detrás de todo esto tú dijiste, no insinuaste, sino que lo dijiste en una frase, que hay sesgo ideológico, ¿no? Aquí hay como también una batalla cultural, por decirlo así, ideológica detrás de esto que estamos conversando. No, por cierto, yo diría que lo primero es esta idea de que no hay mérito en la selección de estos liceos. O sea, en Chile ha entrado con mucha fuerza ideas que están en otros lugares, digamos, donde dice, mira, al final todo el resultado educativo obedece al capital cultural de la familia. ¿Cierto? Y eso es lo que manda, digamos, y por lo tanto no hay ningún valor en aquellos liceos que tratan de seleccionar a algunos estudiantes supuestamente por mérito académico, porque algo así no existe. Esa es la idea más bruta, digamos, por así decirlo, ponerlo en términos, por supuesto, hay gente que tiene matices respecto a eso. Yo considero que eso es un gran error. Estamos viendo los Panamericanos, por ejemplo, y todos estos deportistas que se celebran son personas que se han dedicado, que han perseverado, que se han esforzado y han llegado a tener alta competitividad en el deporte. Por esas razones, en educación pasa exactamente lo mismo. Entonces estos niños que desde muy temprano se esfuerzan para entrar a estos liceos emblemáticos, la verdad es que en esas familias no es solamente capital cultural, hay mucho mérito. Harold, también hay una discusión sobre los nuevos programas, nuevos currículum. También se ha dicho que habría sesgo ideológico ahí. ¿Cuál es tu visión sobre eso, de lo que está pasando con ellos? A mí lo que me sorprende más que eso es que no hay un diagnóstico. O sea, porque uno dice, o sea, tenemos el Ministerio de Educación, como acabamos de ver, tiene una agenda, no hemos hablado de la reactivación educativa, pero tiene una agenda densa, llena de desafíos, compleja, y uno dice, bueno, las bases curriculares, ¿por qué cambiarlas? Y uno esperaría un diagnóstico. Y yo no he visto ningún diagnóstico que diga que vale la pena llevarlas a transformarlas. Hay que pensar además que todo el proceso de transformación de las actuales bases curriculares tomó más de 10 años, 11 años para ser exacto. Entonces es una empresa de una gran envergadura, porque genera mucho debate, porque genera mucha discusión, hay mucha participación, que es muy bueno que suceda, pero eso hace que los procesos sean lentos. Entonces uno dice, ya, si yo me voy a embarcar en una aventura de este tipo, que consume tiempo, consume recursos, tengo que tener un buen diagnóstico de cuál es el problema que estamos enfrentando con las actuales bases curriculares. Yo no he visto ese diagnóstico, entonces me parece que es una aventura un poquito voluntarista, digamos, ¿no? Sin un buen diagnóstico de qué es lo que hay que cambiar, por qué hay que cambiarlo, sin mayor retroalimentación de las comunidades educativas. A mí me parece que no hay mucho valor en ello. Y si uno tuviera que decir, bueno, como tú dices, tiene una agenda de reactivaciones educativas bastante estresante el ministro de Educación, ¿dónde hay que colocar el acento de la prioridad? ¿Cuál es, bueno, tú fuiste ministro, digamos, ¿dónde colocarías tú el acento? ¿Dónde colocarías tú la prioridad? Los aprendizajes, digamos, ¿no es cierto? Yo siempre recuerdo, había un académico que venía mucho a Chile, que hace poco falleció, que se llamaba Richard Elmer, y él siempre recordaba
que las agendas que producen cambios son aquellas que afectan el núcleo pedagógico. Y tú, que en algún momento de tu vida fuiste profesor, lo sabes muy bien, es la interacción entre los profesores, los estudiantes y los contenidos, los que realmente producen, ¿no es cierto?, una transformación profunda eventualmente en los aprendizajes de esos niños y jóvenes. Nosotros las reformas no se piensan desde esa perspectiva. Todos tenemos estas grandes reformas macroinstitucionales y uno se hace esta mínima pregunta: ¿cómo afecta esto la interacción en el aula? Y la verdad es que nadie responde eso. A todos les parece que es raro esa pregunta, pero es la pregunta pertinente, digamos. Bueno, yo me recuerdo cuando fue toda la movilización de la gratuidad y la gratuidad estaba en el centro, nunca se hablaba de qué enseñar, qué educar. O sea, no se hablaba de esto. Prácticamente no había conversación en torno a esto. Bueno, y fíjate que hablamos mucho de equidad en educación y hoy día sabemos, a propósito de la encuesta longitudinal de primera infancia, que las brechas que observamos al término de la educación media ya existen a los 5 años. ¿Y qué estamos haciendo en la educación inicial para corregir esas inequidades? Bastante poco, digamos. Entonces yo creo que el foco está completamente equivocado. Nos hemos concentrado en estas grandes reformas institucionales que creo que no afectan lo que pasa al interior de la sala de clase, no incentivan, por lo tanto, los aprendizajes. Y claro, hemos visto que el país está estancado en aprendizaje, digamos. Según las pruebas internacionales, antes de la pandemia nosotros ya habíamos dejado de avanzar en el desarrollo de los aprendizajes y de las habilidades que se requieren para el mundo actual. La pandemia, por lo que vimos del CIMSE, retrocedió significativamente los aprendizajes, sobre todo en la educación media, donde los padres tienen menos posibilidades de ayudar a sus hijos. Y fíjate tú que la reactivación educativa prácticamente no menciona la educación media. Carol, la última pregunta que quería hacerte es, bueno, estamos en pleno, vamos a entrar, ya estamos en plena conversación constitucional, a pesar de que el país la mayoría del país está como cansado, hastiado y no quiere escuchar mucho, más bien una conversación como de élite, fundamentalmente. Pero desde tu mirada de la educación, de todo lo que has hablado, a ver, ¿qué te interesa a ti de este texto constitucional? ¿Cuál es tu mirada de lo que ha pasado y lo que va quedando como texto? ¿Cuál es tu postura? Desde la mirada de la educación, fíjate lo que te estoy preguntando. Bueno, mira, todavía no me he concentrado en leerlo con suficiente intensidad, así que todavía no tengo una opinión, pero yo creo que la Constitución no resuelve los problemas educacionales. Yo creo que la educación se resuelve en la sala de clase y para eso se requieren políticas que apunten en esa dirección. Veo difícil que la Constitución lo resuelva. Creo que el debate en educación se ha empobrecido mucho en el último tiempo por este debate tan institucionalista, por así decirlo. Y claro, cuando uno mira a los países que les va bien en educación, uno encuentra una tremenda heterogeneidad, países parecidos al nuestro, parecidos, unos con educación más estatal, digamos, otros con educación más privada, otros con modelos descentralizados de educación, en general son descentralizados, ¿no es cierto?, con distintas características que no los hacen igual, pero ¿dónde ponen el acento esos países? No están revisando sus instituciones a cada rato, sino que están mirando qué es lo que está pasando al interior de la sala de clase. Y eso la Constitución, indudablemente, por sus características, no lo puede abordar. Entonces, a mí me parece que la Constitución en esta materia tiene que privilegiar la libertad de enseñanza, el derecho a la educación, lograr un buen equilibrio entre ambas. Si lo logras, un paso adelante, y después tendrá que haber la discusión política, cómo esto se fortalece. Carol, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación esta tarde aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín. Gracias por haberte dado el tiempo en medio de tu agitada agenda de conversar sobre este tema que se llama ahora, que es educación, sobre todo educación de los niños. Gracias, Carol, un gusto haberte tenido aquí en Desde Carol. Gracias a ti por invitarme. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordar que nos acompaña Fundación Irarrázaval y Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa. Mañana a las 8 de la tarde vuelvo a abrir la verja de jardín para que puedan entrar a otra interesante conversación como la que tuvimos hoy día. Gracias por habernos acompañado.
Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.